por el psicoanálisis, llaman a Fromm, Erich Fromm, que después se va. Pero se va en realidad porque, bueno, Fromm llega rápido, ¿no? Hace todo y dice, bueno, nos queda la esperanza. Revolución, la fe y la esperanza. La revolución de la esperanza está un tiempo y se va, porque ellos son quieren más rigor. No quieren ninguna sublimación de nada. Marcuse, Pollock, Lucas, el de la primavera de Praga, es decir, los marxistas que son de la teoría crítica, y fundan, y Horkheimer, Adorno, y muy posteriormente, mucho más joven, Habermas. Es lo mejor del siglo XX. Lo mejor. Entonces, en los años 40 la fundan en Frankfurt, no están todos, pero les digo más o menos para que ustedes tengan dimensión desde las distintas disciplinas de quienes formaron de esta escuela teoría crítica de origen marxista. Una cuestión metodológica, no eran del Partido Comunista, no tenían nada que ver con la praxis política, pero sí crea el tema, la interdisciplina, el tema es la ilustración, el tema es la modernidad. Y en 1949 escriben ambos, exiliados en los Estados Unidos, un librito muy chiquito que se llama Dialéctica de la Ilustración. Que para que ustedes entiendan más llano, contradicciones de la idea de progreso. Contradicciones, dialéctica, está de la idea de la ilustración, de la idea moderna, de los principios de libertad, igualdad, fraternidad. ¿Está? ¿De qué idea moderna? De ambas, de la ilustración como cultura. Marx era un ilustrado. Hegel era un ilustrado. No es que los únicos ilustrados, como se crea acá en la Argentina, eran los de raíz liberal. ¿Está? Eran ambos ilustrados. Ambos críticos de la Segunda Internacional. Ellos creían que ser marxistas era ser un crítico permanente. Una dialéctica permanente sobre la cultura y sobre las contradicciones de la cultura. Adorno y Horkheimer deciden, como Bioy Casares y Borges, escribir juntos, lo cual no era fácil. Uno era muy judío, en el sentido constitutivo, y va a escribir uno de los artículos que lo escribe él solo, se llama Antisemitismo, y el otro muy ligado a la cuestión artística y a la cultura de masas, y a lo que veía en términos de cultura de masas, y muy crítico de la ilustración. Y escriben juntos este libro que se llama Dialéctica de la Ilustración. Miren con qué idea escriben un pequeño libro con 500 fotocopias, o stencils. Porque se asustan ellos mismos, no de lo que escribieron, porque son honestos hasta el final. Porque en el fondo es como un apocalipsis intelectual. ¿No tiene que ver Benjamin también con ellos? Walter Benjamin. En otra instancia posterior, pero que Benjamin también. Entonces, ustedes se imaginan, es el desmoronamiento. Hicieron un libro muy chiquitito, es así, lo van a tener en internet. Estaba en Amororco, para mí era amarillo. La colección de tapa amarilla y letra negra era Amororco. Yo lo leía, era Amororco, pero no sé qué es eso. Es un libro muy difícil, no es para todos, yo se lo voy a tratar de traducir. Hay artículos que sí, hay otros que no. La verdad es que el primer artículo, el más denso, yo se lo voy a tratar de traducir. Pues yo se lo voy a tratar de explicar. Vamos a empezar por Horkheimer. Él dijo, ¿se imaginan que su obsesión era poner razón al mundo? ¿Cómo empezaron? El movimiento de Horkheimer, ¿cómo es? ¿Cómo es? Del tipo, si Dios es el tipo. Horkheimer era poner razón en el mundo. Porque el mundo había perdido la razón. Piensen que el texto es de 1949,
Lo imposible había sido posible. Ellos son alemanes. Y entonces lo que ambos se preguntan es, ¿qué pasó con la razón? Bueno, está linda, ¿vieron que ahora se... ¿Qué pasó con la razón? Y vuelvo, recuerden Hitler, recuerden los fascismos, recuerden Cristina, recuerden el Cavalieri, recuerden todo. Y recuerden el lunes. Y recuerden el programa del cual yo hablé de los actores. Porque vamos a ver lo que se llama la industria cultural. Ellos dicen lo siguiente. Dice que en realidad los dioses, es sin Dios, los dioses fueron la invención, las mitologías, los mitos, fueron la invención que hizo la humanidad frente al terror de la naturaleza. Y la naturaleza les causaba miedo, se imaginan los relámpagos, los truenos, el agua, las inundaciones, y que en todo caso frente a ese terror existió toda la mitología y los dioses, que eran una forma de hablar con los dioses, de calmar. Ustedes vieron que la cultura indígena, esto es así. Pero en ese momento la naturaleza, es decir, Dios, dominaba al hombre. Durante muchísimo tiempo, la naturaleza, de alguna manera, se sobreponía al hombre. Por eso se clamaba al cielo, por eso todas las cuestiones del cielo, ¿entienden? Porque el cielo expresa de alguna manera la naturaleza, en su bondad y en su maldad. Por eso soy luz y las tinieblas. Soy el sol y también la tormenta. De alguna manera, esto se puede explicar. Pero la tesis de ellos es esta. Ahora dice, cuando el hombre empezó, ¿se acuerdan los monasterios?, a observar la naturaleza, que fue en los monasterios, copiando cómo hacían los inspectores, estaba que tomaban testigos, ¿se acuerdan de la iglesia? Del control de la iglesia sobre las catedrales, cómo se recaudaba el testimonio, etcétera, Foucault. Lo que se quiere no es conocer la naturaleza, sino dominarla. Que en consecuencia la modernidad tiene en su germen el propio movimiento de su colapso y de su exterminio, que es la voluntad de dominio sobre la naturaleza, termina siendo voluntad de dominio sobre los hombres, y que la cosificación de la naturaleza termina siendo cosificación del sujeto y liquidación final del sujeto con la industria cultural. No, esta clase es depresiva. Sí, hay que ir despacito. Yo les invito que nos ponemos a llorar, peor que me voy a casar después de esto, pero yo estoy tratando de dar claridad a un pensamiento muy complejo para que todos lo entiendan, pero esto es así. Esta es la síntesis. Enfrentar la naturaleza porque eran uno más de la naturaleza. En consecuencia había un asedio de la naturaleza sobre los hombres. La superioridad de la naturaleza está, y la incerteza del hombre acerca de los movimientos de la naturaleza hizo que los hombres inventaran los mitos y los dioses. Materialismo, los mitos, las leyendas, lo que da origen, el monstruito que vive en el medio del lago, el dios, etcétera, todos los mitos. Y los dioses fueron elegidos para hablar con él y pedirle clemencia frente a la naturaleza. Durante la Edad Media,
el reino finalmente era de Dios, pero en los monasterios, en los lugares, estaban los viejos libros de la cultura. La iglesia era el poder y retenía eso. La iglesia, para controlar que los dineros donados no se vayan y mantenerse como señor feudal, mandó por primera vez a inspectores. Esos inspectores tomaban testimonio, es decir, observaban, ¿entendieron? Y tomaban testimonio y describían a través de testigos lo que veían. Esto no pasaba, por ejemplo, con la bordalía en Alemania. Vos tenías que pasar la prueba de Dios. Entonces la verdad no pasaba por el testimonio de lo que se vio. Pero la iglesia, que es el primer poder burocrático de la historia, necesitaba controlar. Para controlar, hacía estas observaciones. En los monasterios, donde estaba el depósito de toda la cultura y los viejos libros, monjes, algunos eran místicos y otros observaban la naturaleza. Porque el acceso a la cultura era oligárquico, y era a través de la iglesia. ¿Vamos? Sí, sí. La modernidad. Entonces esta gente empezó a crear las ciencias naturales a través de la observación de la naturaleza. Si estaban desocupados, chicas. Los otros tenían que laburar. ¿Quién podía observar la naturaleza, la botánica, la... ¿No quiénes? Los monjes. Yo voy a hacer. Bueno, entonces, la modernidad, la visión antropocéntrica y ya no teocéntrica del mundo y de las cosas, es la ilustración, es el desafío del hombre por construir la ciencia, es decir, un conocimiento de la realidad no a través de Dios, sino a través del sujeto cognoscente que se diferencia del objeto por conocer. Por primera vez no es el hombre y la naturaleza como parte del espacio, sino que hay un sujeto cognoscente y un objeto por conocer, que es la naturaleza. Con un método que es el de la observación, que ellos dicen la construcción de la ciencia y de la técnica. Que este es el gran mito, dicen, que fundamenta la ilustración. La observación. Por eso niegan la experiencia, el conocimiento místico. ¿Van entendiendo? Pero ¿para qué hacen ciencia? Y descalifican los otros saberes, porque es una pelea de poder entre los saberes, para dominar la naturaleza y perder el miedo. Es decir, que el hombre, a través de la ciencia, lo que quiere no es conocer la naturaleza, sino dominarla y ponerla a su servicio. Y que ese germen de dominación, miren la relación, sujeto cognoscente, objeto por conocer. Acá está la hoja, ¿vieron el poroto? Eso es ciencia. Por ejemplo, una ciencia para la biología. Ahora, después aparecen otras ciencias, donde el sujeto y la naturaleza, en el lugar de la naturaleza están los otros sujetos. Y en consecuencia la biología se hace biopolítica. Porque también el conocimiento de los hombres es para dominar a los hombres. Igual publicidad. Es decir, que en el germen mismo de la idea de la ilustración, tanto marxista como liberal, está el germen de la aniquilación del sujeto y de la propia ilustración, y del montado de una máquina casi anónima, donde la masa se identifica por la nada, porque ya hay nada. Es decir, se vende la persona como producto. Y el producto y la persona, dicen, esto se inicia con Hitler.
Miren la mirada de Hitler, esto es iluminador. Hitler es Hitler porque es la masa. Hitler no es alguien como Catalina la Grande. Ya no es un ilustrado. ¿Me van siguiendo? Hitler ya es la masa. Es la masa indefensa y rencorosa que toma como enemigo al indefenso, es decir, al judío. No toma como enemigo al poderoso. No es el ratón Mickey. Sino que toma como enemigo para aniquilarlo a algo que es indefenso. Y lo aniquila. Auschwitz. Que son los judíos. Y como no tiene tantos en Alemania, va por el mundo buscando judíos. Porque los judíos son la diferencia que permite aniquilar y expresar el rencor y el resentimiento hacia el mundo. El pensamiento de la masa no admite ya la ilustración, ni de la teoría crítica. Porque el pensamiento de la masa se diluye en publicidad. Si uno analiza al Duce, que es el chanta italiano por excelencia del Adriático, el tipo de café, tampoco laburaba, pero no era mi papá era el ilustrado, que no laburaba, ustedes ven cómo esto expresa Italia. El Cavalieri hoy. Ese es, bueno, te imaginas, entonces dice, no, es terrible, es muy deprimente. Yo creo que te acá el suicidio. Pero mejor saber para Entonces, prevenirse. mira, entonces dice, ¿qué es lo que hace toda la técnica y la ciencia, y sobre todo la técnica de comunicación, que en realidad es la ciencia o la técnica que pone de objeto de dominación al hombre? La publicidad pone de objeto de dominación al hombre. Y es una maquinaria casi anónima, diríamos, como las sociedades anónimas, como las transnacionales que buscan el dinero, que ya solo puede poner como producto lo que ya no es sujeto, y menos sujeto ilustrado, y menos sujeto que piense, que razone, sino que tiene que exponer a cuanto más liquidación del sujeto, más masa, y en consecuencia el hombre o la mujer tienen que ser parecidos a esa masa. Es decir, expresar, y ahí empieza Adorno, voy al capítulo de estética, después voy a dar el capítulo de antisemitismo, pero miren, lo de Hitler es maravilloso, porque es una lectura, yo confieso que yo tardé mucho en entender este libro, yo lo daba pero no lo entendía, pero ahora se me hace, así como di todos, esto yo, pero ahora, y creo que ustedes también están preparados para esto por toda la lectura que fuimos viendo. Ahora, perdón, después se me pregunta... Se nos fue a la mano de la cultura. Sí, Qué terrible. Pero explica muchas cosas. Él pone el judaísmo, y en el judaísmo también entran los homosexuales, los gitanos, todo. Está bien, todo. Digo, cómo buscan los indefensos como enemigos. La idea central es que el enemigo son los indefensos, que los agrandan para aniquilarlos, porque en realidad son indefensos. Es decir, se vuelcan como enemigos a los indefensos, a los niños o a los muertos. Vieron que Hitler peleaba con los muertos políticos, no peleaba con los vivos políticos, peleaba con, qué sé yo, ¿cómo se llamaba el tipo de este Barrio Nuevo? ¿Me entienden? Una cosa es pelear con la nada, con el... En todo caso, a un Barrio Nuevo siendo un delincuente era un indefenso. Estaba liquidado, él no peleaba con gente con entidad, porque vos construís, y en el fondo también expresás el rencor de un inconsciente social que ya no puede ser sujeto. Por eso al final terminan salvando lo poco que queda de la democracia liberal. Ellos, que son marxistas, dicen, al menos, un poco la república, ¿entienden? Al menos salvemos algo de la democracia liberal, del esquema de libertades, porque es el único espacio, pero no dicen salida,
donde todavía podemos pensar y podemos escribir. Es decir, entienden en Estados Unidos que aún con todas las deficiencias de esto, esta fotocopia de 500 se pudo escribir en Estados Unidos, pero no se podía escribir en Alemania. Como hoy no se puede escribir en Rusia o en China, ¿entendieron? Salvan el único pedazo de posibilidad, por lo menos, de entender que fuiste aniquilado. Es Arendt, que tiene relaciones con el movimiento, ella sale por el acto de pensar, por Goethe, vuelve a tener una esperanza en el racionalismo. Habermas sale por la acción comunicativa, estos no salen. Y el que menos sale, bueno, la salida final de ellos es Horkheimer por la religión. Reconozco por la religión. Sale, tiene una honestidad brutal, porque es el desmoronamiento del mundo desde dos ilustrados materialistas. Y van al desencantamiento del mundo, no a la posmodernidad, sino a la liquidación del sujeto. A la liquidación del sujeto que emergió como centro del mundo en la modernidad, y se quedan ahí. Yo creo que uno de los dos se suicida, Adorno. Adorno hace después un artículo sobre estética,